Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Febrero 20. Hoy enfrentarás cosas más grandes que tú, pero no debes temer. Ninguna es mayor que aquel que encamina todo para tu bien. Quizá no lo sepas, quizá no te des cuenta de lo que estás haciendo, pero siempre estás midiendo tu potencial. El niño que apenas está aprendiendo a caminar se mantiene en pie con piernas temblantes, sosteniendo la rodilla de su mamá mientras mide su potencial para caminar sin caerse y llegar a donde está su papá. El adolescente acude a su primer día de trabajo con manos sudorosas y el corazón latiendo a gran velocidad, mientras mide su potencial para completar las actividades del día sin ser despedido. La novia presenta náuseas 2 horas antes de su boda, mientras mide su potencial para vivir exitosamente en la relación interpersonal más importante que jamás tendrá. El anciano se siente nervioso en el consultorio del doctor, mientras mide su potencial para lidiar con las dificultades físicas de la vejez. El viudo se para a la orilla de la tumba de su esposa con lágrimas en sus ojos, mientras mide su potencial para vivir sin ella. Todos medimos constantemente nuestro potencial para afrontar las cosas que se nos presentan. La forma típica de medir tu potencial es comparar el tamaño del problema contra tus habilidades naturales y tu experiencia. No, no es irracional medir tu potencial de esta manera, pero para los creyentes en Jesucristo no es suficiente. Dios en su gracia no te deja solo. No te deja solo con las herramientas de tu propia fuerza, tu justicia y tu sabiduría. No, Él te invade con su presencia, poder, sabiduría y gracia. Pablo capta esta realidad con las siguientes palabras. He sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Obviamente no está diciendo que Él está muerto, porque si lo estuviera no estaría escribiendo estas palabras. No, Él nos recuerda una realidad espiritual muy importante. Si eres un hijo de Dios, la fuerza que le da energía a tus pensamientos, deseos, palabras y acciones no es la tuya, es la de Cristo. Dios no solo te ha perdonado, sino que además ha venido a vivir en tu interior para que tengas el poder de desear y hacer lo que Él te ha llamado a realizar. No solo vive dentro de ti, sino que además gobierna todas esas situaciones y relaciones que escapan de tu control. No solo es tu Salvador, sino tu Rey. Él hace dentro de ti lo que no pudiste hacer por ti mismo y hace fuera de ti lo que tú no tienes el poder ni la autoridad para hacer. Dios hace todo esto teniendo en mente tu beneficio. Ante esta verdad que puede atemorizarte, para profundizar y ser alentados, Salmo 95. Amén. Muchas gracias, Tita. Miriam, muy buenos días. Te les bendiga a los que se acaban de conectar. El devocional de hoy tiene por título Cuando tus problemas son más grandes que tú. Escuchamos a nuestra hermana Tita leer el devocional. Allí encontraremos puntos que realmente van a poner a reflexionar demasiado frente a esta verdad. ¿Quién es más grande, tus problemas o Dios? Yo quiero que se imaginen por un momento que está frente a un espejo. No un espejo común, dice hermano, sino uno que tiene la terrible capacidad de revelar no solo tu rostro, sino la verdad completa de tu ser, tus miedos más profundos, tus límites más absolutos, tus fracasos más vergonzosos. Ese espejo existe, se llama vida. Y cada mañana al despertar, nos paramos frente a él y nos hacemos la misma pregunta. ¿Seré suficiente para lo que hoy enfrentaré? El devocional que leyó nuestra hermana Tita describe esta realidad con una precisión tremenda. Siempre estás midiendo tu potencial. Todos estamos midiendo constantemente el tamaño de nuestro ser contra el tamaño de nuestras circunstancias. Y esto es un problema, mis hermanos, que los reformadores llamaron el alma encorvada en sí misma. Vivimos nuestro potencial mirando a nosotros mismos.
usando como unidad de medida siempre nuestra propia fuerza, nuestra propia experiencia, nuestra propia sabiduría. Y el resultado de esta ecuación, siempre, mis hermanos, siempre, es insuficiencia. El salmista preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121. Y miren, hermanos, que aquí el salmista no pregunta si vendría el socorro, sino de dónde. La pregunta presupone necesidad que él mismo no puede satisfacer. Y es la primera lección de sabiduría espiritual, mis hermanos, reconocer que la respuesta a podré con esto no se encuentra en el espejo, es decir, no se encuentra en tu vida. Mis hermanos, hoy en esta mañana, a través de este devocional y de la bendita y errante palabra, quiero que hagamos un viaje a través de 7 estaciones teológicas que nos ayudarán a comprender por qué Pablo pudo decir algo tan radical como, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo dice Gálatas 2:20. Y cómo esa realidad transformadora completamente transforma la manera de medir nuestro potencial. Primera estación, la naturaleza de la insuficiencia. Algo muy importante, mis hermanos, el diseño original. Todo tiene un comienzo. Para entender nuestra insuficiencia debemos retroceder al jardín, en Génesis 1 y capítulo 2. Aquí vemos a Adán y Eva en perfecta comunión con Dios. Eran suficientes porque estaban, es que es muy importante, eran suficientes porque estaban conectados a la fuente de toda suficiencia. Su potencial no se medía por lo que ellos podían hacer, sino por quien vivía en comunión con ellos, es decir, Dios. Esa dependencia es fundamental en la manera que nosotros medimos la vida. No la medimos a través de nuestra vida, sino a través de la vida de Cristo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pero en Génesis 3 ocurre un desastre. La serpiente le dice a Eva y a Adán, seréis como Dios. El pecado original, mis hermanos, no fue solamente desobediencia, fue un cambio radical en la fuente de identidad y poder. Y esto es determinante en nuestra vida como creyentes. Identidad y poder. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo, el fortalece. Nosotros, en el huerto de Edén, representados por Adán, decidió que podía ser como Dios, sin Dios. Y en ese momento la humanidad quedó en su naturaleza insuficiente. No solo moralmente caído, mis hermanos, sino existencialmente roto. Es decir, nuestra cosmovisión cambió. Y eso es lo que viene Cristo, a cambiar nuestra cosmovisión. La palabra metanoia significa cambio de manera de pensar acerca de Dios y de nosotros. Hay un teólogo que se llama Hernán Bavinck y lo expresó de esta manera. El ser humano fue creado para ser un vaso receptor de la plenitud divina, no una fuente autónoma de existencia. Cuando Adán y Eva eligieron la autonomía, eligieron la insuficiencia, como una rama cortada del tronco que aún parece verde por una hora, pero ya está muriendo. La humanidad quedó desconectada de la vida verdadera. Y es por eso es tan determinante el texto de Juan 15. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Alejados de Él, nada podemos hacer. Y esa vid está siendo limpiada por el labrador que es Dios. El Espíritu Santo está infundiendo vida en nosotros todos los días. Una vida espiritual, una constante dependencia en Dios. Y esa es la vida de un creyente. Todos los días, en cualquier circunstancia, en cualquier miedo, en cualquier duda, en cualquier circunstancia. Desde entonces, mis hermanos, vivimos bajo la tiranía de tener que demostrarnos a nosotros mismos que somos suficientes, que somos capaces. El niño que aprende a caminar no solo está midiendo su capacidad física, está experimentando por primera vez la angustia existencial de la separación. Las rodillas de la madre es el último punto de conexión seguro. Soltarla es aventurarse a un mundo donde él debe demostrar que puede sostenerse. Y no sé si usted lo ha notado, los que tienen hijos. Cuando un hijo empieza a caminar, se empieza a independizar de la mamá y empieza a manifestar rebeldía, autosuficiencia, como ya puede. Y eso nos pasa a nosotros.
como ya podemos, si vemos desde el punto espiritual, como ya podemos vivir la vida de Cristo en Cristo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú la mides a tu perspectiva religiosa, espiritual, dice la Escritura, mira que el que esté firme, que no caiga. Hay un psicólogo existencialista alemán que describió esto como la angustia de la posibilidad. Sabemos que podemos caer y ese conocimiento nos paraliza, pero la Biblia va más profundo. La verdadera angustia no es que podamos caer, sino que ya caigamos en Adán. Y cada paso que damos es un intento desesperado de probar que podemos levantarnos solos. Y esto explica, mis hermanos, por qué el adolescente suda tanto, siente tanto miedo en su primer trabajo. No es solo el miedo de ser despedido, es el miedo a ser declarado insuficiente como ser humano. Y en nuestra cultura se ha divinizado la productividad. Y el joven que falla en su trabajo no solo pierde el empleo, pierde su identidad. Porque como los jóvenes y el mundo ahora es la identidad de las personas. Por eso Pablo dice que renovemos nuestra manera de pensar, que nos amoldemos a este mundo. No sé si usted ha notado que este mundo ofrece dependencias del Dios. Los medios de comunicación, los medios electrónicos, es decir, el celular, la televisión. Solamente imagínense por un instante que se pierda el celular. Movemos cielo y tierra para encontrarlo. Pero si se pierde la Biblia, una primera pregunta, ¿de quién estás dependiendo? Queremos hacer una distinción teológica, mis hermanos, crucial. La insuficiencia no es pecado, es condición. El pecado es creer que podemos ser suficientes sin Dios. La insuficiencia es el estado real de todos nosotros separados de Dios. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Cristo no dijo, poco podéis hacer o difícilmente podéis hacer. No dijo nada, absolutamente nada que glorifique el nombre del Señor. Y es una declaración de nuestra naturaleza. La rama separada del tronco no produce menos fruto, no produce ningún fruto. Puede verse verde por fuera, pero biológicamente ya está muerta. Y esa es la primera gran verdad que debemos evaluar, examinar. La insuficiencia no es un defecto a superar, es la realidad a aceptar. Tengamos esto en mente, mis hermanos. El problema no es que midas tu potencial y encuentres que no alcanza. El problema es que sigas usando esa medida cuando ya no eres tú quien vive, sino Cristo en ti. Por eso Pablo, toda circunstancia que vio, que vivió, no lo amedrantó, porque él veía su vida a través de los ojos de Cristo, a través de ese plan de redención. Y que eso lo vimos el día de ayer, viendo el sufrimiento a través del plan de redención, no a través de tus ojos. Pablo ya no vivía, Cristo vivía. Y Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora ya, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Es decir, que nada de lo que tenía que ver con Pablo en su vida diaria se veía a través de su insuficiencia, sino a través del poder de Dios en Cristo. Y eso lo vemos también en Gálatas. Perdón, sí, en 1 Corintios capítulo 12, que ya lo vimos también el día de ayer. Cuando dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo así lo veía. ¿Lo estás viendo de esa manera? Segunda estación. Miremos la cristología de la identidad. Gálatas 2:20 es probablemente, mis hermanos, una de las declaraciones más audaces de toda la Escritura. Para entender su profundidad debemos entender quién va y a quién va dirigida y esta carta y por qué. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, que estaba siendo reducida por el evangelio diferente, recordemos. Cuando le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os sedujo tan rápido?
Los judaizantes enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente. Era necesario añadir la observación de la ley y particularmente la circuncisión para ser verdaderamente justos delante de Dios. Es decir, Cristo más las obras. O sea, veían que Cristo era insuficiente. Y eso lo vemos en muchas doctrinas en este tiempo. La Iglesia Católica, gracia, más obras, fe, más liturgia y así sucesivamente. Iglesias carismáticas, Cristo más el encuentro, el reencuentro, Cristo más las confesiones de las maldiciones generacionales y así sucesivamente. Cristo es insuficiente. En ese contexto, Pablo no solo defiende la doctrina de la justificación por la fe, va a la raíz del asunto, la identidad del creyente, y lo hacemos usando el lenguaje más radical posible en la crucifixión. Pablo dice, estoy crucificado. La palabra griega es un perfecto pasivo, es el verbo que se ejecuta, que indica una acción completada en el pasado, con un resultado que continúa en el presente, es decir, un verbo constante continuo. Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo y continúo en ese estado. Es decir, que no solamente fue crucificado, sino que sigue siendo crucificado. Y es allí donde cobra vida todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es un andar, es un caminar todos los días. Es no nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando Pablo dice, estoy crucificado, no está usando una metáfora poética, mis hermanos. Está declarando un hecho espiritual tan real como la crucifixión histórica de Jesús. En la mente de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con él, mi viejo yo. Ese que medía su potencial por su propia fuerza, que confiaba en su propia justicia, que se evaluaba por su propia sabiduría, fue ejecutado legalmente. El teólogo John Murray dice esto: la unión con Cristo en su muerte no es una idea piadosa, es la realidad más concreta de la existencia cristiana, tan real como que Cristo murió históricamente, tan real es que el creyente murió representativamente en él. Delante de Dios, todos nosotros, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no existimos, ni la deuda que teníamos. Todos somos uno en Cristo. Pablo dice en Juan 17, acerca de la unidad del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y la unidad que tenemos nosotros en Cristo. Somos parte de la naturaleza divina. ¿Qué significa ya no vivo yo? Aquí debemos tener cuidado con dos errores opuestos, mis hermanos. El error del misticismo absorbente. Algunos interpretan ya no vivo yo como la aniquilación de la personalidad humana, como si el creyente se disolviera en la divinidad como una gota en el océano. Esto es panteísmo, no cristianismo. El error del moralismo superficial. Otros interpretan ya no vivo yo como un llamado a vivir para Cristo, con mis propias fuerzas, como si Pablo dijera, debo esforzarme por vivir una vida que agrade a Dios. Esto es legalismo disfrazado de piedad y creo que muchos de nosotros tenemos esa situación. Y es muy importante el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? La verdadera está en el centro. Ya no vivo yo. Significa que la fuente, el poder y la motivación de vida ya no proviene de mí ni de mi autonomía. Mi personalidad no es aniquilada, sino invadida, ocupada, habitada por otra persona. Somos controlados, gobernados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el alimento de esa nueva creación es la bendita e inerrante palabra. Lo que se llama santificación. Es lo que pasa todos los días. Y eso es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la fe del Señor Jesucristo. Ya Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Ya podemos obedecer. Aquí entra algo muy importante. Hacer morir las obras de la carne. Debemos ser intencionales. No desde nuestra fortaleza, sino desde Cristo. Desde ese nuevo hombre que está en Cristo.
desde esa capacidad que tenemos nosotros de aborrecer el pecado y amar la santidad del Señor. ¿Qué significa Cristo vive en mí? Cristo no solo está conmigo o por mí, está en mí como el principio vital que anima todo mi ser. Y esto es asombroso, mis hermanos. El mismo Cristo que creó el universo, que caminó sobre las aguas, que resucitó a Lázaro, que ascendió a la diestra del Padre, ese mismo Cristo, en la persona del Espíritu Santo, ha hecho de mi corazón su hogar. Y esto es tremendo, hermano. Quiero que se imaginen por un momento el creador del universo, el Todopoderoso, morando en ti. Pues que los pecados sexuales que atentan en contra del cuerpo son tan tremendos, tan tremendamente fuertes, y el Señor hace tanto énfasis en él, porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor ha tabernaculizado en nosotros. Pues el templo fue destruido, porque ya no hay un templo para adorar a Dios y para estar, para contener su presencia. Fíjense que por eso desapareció el arca del pacto, porque allí se contenía la presencia de Dios. Ahora somos señal de ese pacto, nosotros somos ese pacto andante. Por eso todo el mundo tiene que ver al Rey del pacto, al Dios del pacto, en nosotros y a través de nosotros. Somos la sal y la luz del mundo. Eso somos tú y yo. Eso tiene que darte identidad. Y esa identidad nos lleva a un compromiso total y absoluto con el Rey de Gloria. Y eso tiene una gran responsabilidad, mis hermanos, delante del mundo. Eso nos ayuda a quitar esa mente católica romana que aún tenemos, de pensar que la iglesia es un grupo de personas que van a mostrarse que son buenas personas. La iglesia es un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica. No solamente cómo vemos, sino cómo vivimos con lo que vemos. Y esto es asombroso, mis hermanos. El puritano John Owen escribió un tratado completo sobre esta verdad, titulado La morada de Cristo en el corazón del creyente. ¿Qué argumenta el pastor John Owen? Que así como el alma anima el cuerpo, dándole vida, movimiento y sensibilidad, así Cristo anima el alma del creyente, dándole vida espiritual, dándole movimiento hacia Dios y sensibilidad para las cosas del reino. ¿Cuál es la fuente de conexión vital? La fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La frase fe del Hijo de Dios se debe interpretar de dos maneras, o se puede interpretar de dos maneras. Ambas son ciertas. Fe en el Hijo de Dios es la confianza personal que depositamos en Jesús como mi Salvador y Señor. Y la fe del Hijo de Dios es la misma fe que Jesús tuvo durante su vida terrenal, la confianza perfecta en el Padre que lo sostuvo hasta la cruz. Ambas interpretaciones, mis hermanos, se complementan. La fe que yo ejerzo no es capacidad humana que activo, es un don divino que participa de la misma fe en Cristo. Como dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Él no solo da fe, Él es la fe. Él es la fuente de fe. Pero tenemos que correr esta carrera puesto los ojos es en Cristo, no en las circunstancias, no en nuestra insuficiencia, no en el pasado, no en lo que fuimos, sino en lo que somos en Cristo, hijos de Dios. Y un Dios que está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tercera estación, la habitación. Es la promesa del Espíritu Santo, lo que llama el Paracleto. Para entender cómo Cristo es en nosotros, debemos entender la obra del Espíritu Santo. En Juan 14:16, Jesús promete enviar otro consolador, el Paracleto. La palabra griega Paracleto significa alguien llamado al lado de otro para ayudarlo. ¿Escucharon eso? Eso significa Paracleto. Alguien llamado al lado de otro para ayudarlo.
El Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, está aplicando la vida de Cristo y la capacidad de ser como Cristo, llegar a ser semejantes a Cristo, no como Cristo, aclaro, ser semejantes. Somos el reflejo de Cristo. Y eso es lo que llama el mandato cultural en el Antiguo Testamento, en Génesis. Cuando Dios dice que Adán iba a que se multiplicaran, es decir, multipliquen mi imagen por toda la tierra, es decir, seres humanos hechos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Por eso es que Cristo debía ser hombre. Y otras cosas que tienen que ver con la humanidad de Cristo, que estudiaremos más adelante. Jesús es nuestro primer paracleto, Juan 2:1. Él intercede por nosotros a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es otro paracleto de la misma clase que mora en nosotros. Hay una palabra clave que se llama vicario. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, uno que viene de parte con la autoridad de. El Espíritu Santo viene de parte de Cristo, con la autoridad de Cristo. Cristo dijo, Él tomará de lo mío y lo enseñará a vosotros. Y así podréis comprender todo el plan de redención, le dijo a los discípulos. Por eso es que nadie puede vivir la vida de Cristo sin el Espíritu Santo. Es decir, si tú no tienes el Espíritu Santo, no has nacido de nuevo. Puedes ser un religioso, pero no puedes vivir la vida de Cristo. Puedes tratar en tus fuerzas, pero no puedes. Puedes ser una caricatura de Cristo. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos convence de justicia, juicio y pecado. Que nos hace ver el pecado que mora en nosotros. Eso es una señal de que has nacido de nuevo. Que estás luchando, no es de tus fuerzas, sino es del Espíritu. Que puedes gritar, miserable de mí que me da este cuerpo de muerte. La insuficiencia de Pablo de quitarse el cuerpo de muerte. Pero luego dice, pero doy gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios por nuestro buen Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros caminamos conforme al Espíritu. ¿Que vamos a caer? Claro que sí. Hay momentos que no vimos dependiente. ¿No se han notado ustedes que cuando andamos en nuestra independencia y vemos los problemas y las circunstancias desde nuestra capacidad, caemos? Aunque parece que tengamos resultados favorables, pero más adelante vemos que no era la decisión correcta. La teología reformada ha enfatizado, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo no es independiente de Cristo, sino que es la aplicación personal de la obra de Cristo. Calvino lo llama al Espíritu el vínculo por el cual Cristo nos une eficazmente a sí mismo. Hermanos, el devocional dice, Él te invade con su presencia, poder y sabiduría y gracia. La palabra invade es fuerte, pero teológicamente precisa. No se trata de una visita temporal. No es un huésped que viene de paso y que debemos entretener. Es una ocupación soberana. El rey ha entrado en su territorio y ha establecido su trono. Ahora gobierna desde adentro. Pues somos templo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos mora en ti a través de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Pablo ora en Efesios 3, 16 al 17 dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y miren aquí el orden. El espíritu fortalece al hombre interior y el resultado es que Cristo habita en el corazón. La habitación de Cristo es medida por la obra del Espíritu Santo. Perdón, es mediada por la obra del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Mis pensamientos no son solo míos, no son solo míos. Cristo, que es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24, piensa en mí y a través de mí. No significa que recibamos revelación nueva, mis hermanos, sino que nuestros procesos mentales son iluminados y guiados por Él. Una mente ordenada, la mente de Cristo, es una mente ordenada, es una mente pacífica, es una mente justa. Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo.
Pero para poder pensar como Cristo, debemos estar llenos de la bendita palabra de Dios y esos pensamientos controlados por el Espíritu de Dios. La palabra del Señor es como una malla que filtra lo que es de Dios y lo que no es de Dios en nuestra mente. Dijo Filipenses 4, Pablo, en esto pensar, en lo justo, en lo bueno, en lo agradable, en lo buen nombre, en todo lo que glorifique el nombre del Señor, en esto pensar. Y esta para esto pensar es un verbo en acción, es decir, sean intencionales. ¿Tú eres intencional en pensar en Dios? ¿En quién es Dios? Si esto es agradable a Dios. Si esto que estoy sintiendo es conforme al carácter de Dios, a su plan. Por eso Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermanos, mis deseos no son solo míos. Pablo dice en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso el deseo de hacer lo correcto es obra de Cristo en mí. Mis emociones no son solo mías. ¿Alguna vez has sentido compasión por alguien que naturalmente te irrita? ¿Alguna vez te has experimentado paz en medio del caos? Eso no eres tú. Es Cristo sintiendo a través de ti. Mis acciones no son solo mías. Cuando extiendes la mano para ayudar, cuando abres la boca para consolar, cuando das un paso de obediencia, es Cristo actuando a través de nosotros. Tenemos la cuarta extensión, la providencia como gobierno externo. El rey controla lo incontrolable. Es un doble momento de gracia, mis hermanos. El devocional presenta un movimiento doble que es en esencia para nuestra paz. Gracia interna. Cristo vive en mí, dándome poder para lo que Él me llama. Gracia externa. Cristo gobierna todas las situaciones que se escapan a mi control. Hermanos, si solo tuviéramos la primera, tendríamos poder, pero no protección. Podríamos hacer lo correcto, pero las circunstancias podrían aplastarnos. Si solo tuviéramos la segunda, estaremos protegidos, pero sin poder para responder. Necesitamos ambas. Hermanos, el gobierno de Cristo en las circunstancias es fundamental. ¿Qué dijo el salmista? Jehová reina, tiemblen los pueblos, Salmo 99:1. El reinado de Cristo no es futuro, es presente. Él está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna todas las cosas para su iglesia, Efesios 1:22. Es decir, que lo que estás viviendo, por más loco que pueda parecer, por más descontrolado que veas ante tus ojos, está en control. Pero si lo ves desde la óptica de Cristo, así lo verás. Pero si lo ves desde tu perspectiva, no lo verás así. Te abrumarán la mala noticia, una enfermedad, una crisis familiar. Y tratarás de solucionar las cosas a tu manera. Y es allí donde pecamos. Hermanos, eso significa que nada, absolutamente nada, escapa a su control soberano. No hay virus que lo tome por sorpresa, no hay enfermedad que lo tome por sorpresa, no hay gobierno que actúe fuera de su permiso, no hay relación rota que él no pueda restaurar, no hay tumba que tenga la última palabra, no hay enfermedad que tenga la última palabra. Y gloria a Dios por eso, porque la última palabra tiene Dios. No tus circunstancias, no tus pensamientos, no tus ideas, no tus sentimientos, es Dios. Jehová reina. Jehová está sentado en su trono. Por eso es que cuando Cristo enseña al Padre, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, que estás en tu trono, que gobiernas. Eso significa gobierno, control, dominio, soberanía, supremacía. Hay un teólogo holandés que dice, los campos de concentración, cuando vivía de los campos de concentración, él vivió eso. Dios no es un espectador distante del sufrimiento. En la cruz, Él entró en el sufrimiento. Y en la resurrección, Él demostró que el sufrimiento no tiene la última palabra. ¿Cuál es el propósito de ese gobierno externo? ¿Por qué Cristo gobierna las situaciones? Teniendo en mente tu beneficio, dice el escritor del devocional. No es un gobierno arbitrario, mis hermanos, ni caprichoso. Es un gobierno paternal. Romanos 8:28.
Es el versículo más mal interpretado de la Biblia. No dice que todas las cosas son buenas, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. La diferencia es crucial. El mal sigue siendo mal, el sufrimiento sigue doliendo, la muerte sigue siendo enemiga, pero Dios en su soberanía toma incluso estas realidades hostiles y las hace servir a nuestros propósitos eternos. Lo que vimos ayer, plan de redención. El sufrimiento tiene que verse a la luz del plan de redención. El dolor, la enfermedad, la crisis. San Agustín de Hipona lo expresa de esta manera. Dios permite el mal porque es tan poderoso que puede sacar bien incluso del mal. Veremos la quinta estación, la antropología divina, el nuevo yo en Cristo. Si el viejo yo fue crucificado con Cristo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué soy yo? ¿Sigue existiendo como una persona distinta? Aquí debemos mantener una tensión bíblica. Por un lado, hay discontinuidad. El viejo hombre fue crucificado, Romanos 6:6. Por otro lado, hay continuidad. Yo soy el mismo ser que camina, habla, piensa. La diferencia no está en mi existencia personal, sino en la fuente de mi vida. La identidad del creyente no es aniquilada, sino transformada. El yo continúa existiendo, pero ya no vive en sí mismo ni para sí mismo. Vive de Cristo y para Cristo. El yo es una vasija. Es la mejor imagen bíblica para entender esto, la vasija de barro. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La vasija sigue siendo vasija, mis hermanos. Tiene forma, tiene función, tiene identidad, pero el valor y el poder no está en la vasija, sino en el tesoro que contiene. Mi personalidad no es borrada, es el recipiente que contiene la gloria de Cristo. Cuanto más frágil es la vasija, más evidente es que el poder proviene del tesoro. Por eso Pablo puede gloriarse en sus debilidades, 2 Corintios 12:9. Bueno, la debilidad no es un obstáculo para la manifestación de Cristo, es el escenario perfecto para su gloria. Eso lo vimos ayer. Esta quizás sea la paradoja más contracultural del cristianismo. El mundo dice, desarrolla tu potencial. Dios dice, reconoce tu potencial. El mundo dice, confía en ti mismo. Dios dice, confía en mí. Pero, hermano, no es una invitación al quietismo pasivo. No se trata de no hacer nada, se trata de hacerlo todo en dependencia de otro. Como dijo Hudson Taylor, el misionero a China, Dios eligió habitar en vasos de barro porque así la gloria es enteramente suya. Si fuéramos vasos de oro, la gente diría, qué hermoso vaso. Si fuéramos vasos de plata, dirían, qué valioso. Pero como somos vasos de barro, la única explicación para el tesoro que contenemos es Dios. Qué tremenda reflexión de Hudson Taylor. Miremos la sexta estación, el Espíritu Santo aplicado, o la vida en el Espíritu aplicado. Cómo se vive el día a día. Hay algo que llaman la autonomía residual, y eso está en nosotros, la tenemos en el viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese enemigo que llevamos dentro. Si todo es cierto, mis hermanos, ¿por qué seguimos viviendo como si no lo fuera? ¿Por qué el adolescente sigue sudando? ¿Por qué la novia sigue vomitando de nervios cuando se va a casar? ¿Por qué el viudo sigue llorando como si no hubiera esperanza? Porque la autonomía es un hábito profundamente arraigado. Hemos vivido tanto tiempo encorvados sobre nosotros mismos que la dependencia de Cristo nos parece antinatural. Tenemos que ser reprendidos a vivir desde otra fuente. Esto es lo que la tradición reformada llama la santificación. No es un proceso por lo cual hacemos mejores personas moralmente, no. Es un proceso por el cual aprendemos a vivir cada vez más constantemente y consistentemente de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Cómo aprendemos esto? Dios ha provisto medios correctos, lo que llama medios de gracia, la palabra. Cuando leemos la escritura no estamos adquiriendo información religiosa, mis hermanos, y que muchos se acercan de esa manera a la Biblia. Estamos alimentando al Cristo que vive en nosotros, es el alimento del Espíritu. El Espíritu Santo no opera en un vacío, no opera en la nada, opera en la bendita, inerrante palabra.
Allí radica el poder de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de qué? De todo aquel que cree lo que ha leído, que confía en lo que ha dicho Dios, que depende de lo que ha dicho Dios, que obedece lo que ha dicho Dios. Estamos alimentando a Cristo, mis hermanos. La palabra es el alimento por el cual la vida de Cristo se fortalece en nuestro interior. Por eso el Evangelio nos renueva, nos transforma, nos vivifica, nos santifica. La oración. Cuando oramos no estamos informando, perdón, cuando oramos no estamos informando a Dios de nuestras necesidades. Estamos entrando en comunión y eso es fundamental para que cambiemos esta manera de orar. No estamos informando nuestras necesidades. Estamos entrando en comunión con el Cristo que ahora, que ora en nosotros. Cristo ora al lado de nosotros. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Los sacramentos, la cena del Señor. No estamos recordando un evento pasado, estamos participando de la vida de Cristo de una manera misteriosa, pero real. Bueno, la cena del Señor es el alimento de Dios, es espiritual para el hombre interior. Hermano, la cena del Señor es determinante en esto, es un sacramento que nutre a la iglesia. La comunión de los santos. Cuando nos reunimos con otros creyentes no estamos socializando religiosamente, estamos exponiéndonos a Cristo, que vive en cada uno de los creyentes. Ellos son los miembros a través de los cuales la cabeza se manifiesta. Hermanos, esto no elimina la lucha. Pablo escribe en Romanos 7, la batalla interna entre el deseo de hacer lo bueno y la presencia del pecado. Pero incluso esa lucha es diferente ahora. Antes de Cristo la lucha era por ser suficiente. Después de Cristo la lucha es por vivir desde la suficiencia de Cristo. Antes peleaba por ganar, ahora peleo porque ya he ganado. Antes luchaba por mi aceptación, ahora lucho desde mi aceptación a través de Cristo. Un puritano del siglo XVII dijo, el misterio de la santificación revelado, donde argumenta que la santificación no es un esfuerzo por conseguir algo de Dios, sino un esfuerzo por vivir desde lo que ya tenemos en Dios. Es trabajar desde el descanso, no para el descanso. Y ya vamos terminando, mis hermanos, la séptima estación, la esperanza futura. Mientras estemos en este mundo, seguiremos viviendo. El niño seguirá saltando la rodilla. El adolescente seguirá sudando. El anciano seguirá temiendo. La medición es parte de la condición humana. Pero la pregunta cambia. Ya no es soy suficiente. Ahora es eres suficiente. Eres suficiente. Cristo enfrentó las pruebas más grandes que un ser humano pudo enfrentar. La ira de Dios contra el pecado. Él la enfrentó solo, sin el consuelo del Padre, sin el apoyo de sus amigos, sintiendo en su propia carne el peso del infierno, y la venció, resucitó, ascendió y reina. Si Él fue suficiente para eso, hermano, no pierdas de vista esto. Cristo será suficiente para tu examen médico, para la noticia que da el médico. Será suficiente para tu matrimonio difícil. Será suficiente para tu soledad. Será suficiente para tu muerte. Porque Cristo ha resucitado. Él es la vida. Hermanos, Pablo dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La presencia de Cristo ahora es la garantía de la gloria futura. Un día, la medición terminará. No porque ya no hayan problemas, sino porque ya no habrá separación. Veremos a Cristo cara a cara, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Entonces ya no mediremos nuestro potencial, porque nuestro potencial será plenamente realizado en la presencia de aquel que es nuestra vida. Mi querida familia, mucho que reflexionar, mucho que meditar. Hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Pongámoslas por obra. Pongámoslas por obra. Este ha sido devoción el día de hoy. Vamos a orar.